No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer, como siempre, y hoy doble placer por el lugar en el que estamos y por la brisa marina, ¿no?, que nos está llegando. Desde luego que sí. Celebramos estos 40 años, ¿no?, de Ser Torrelavega, y qué mejor hacerlo en este centro cultural. Hermilio Alcalde del Río, un personaje importante del que luego también vamos a hablar, que tiene sus lazos, ¿no?, con la historia de la arqueología y muchos elementos históricos de esta comarca, y también, como no, pues todas las actividades que estamos haciendo a lo largo y ancho de este año 2024 para celebrar los 100 años de la cadena SER. Jesús, como siempre, tenemos aquí nuestro Playmobil de Juan de la Cosa, un personaje, lo decía yo ahora, ¿no?, relativamente desconocido, ¿no?, en la historia de España, un gran cartógrafo, un gran marinero. Yo recuerdo cuando estudié en la Universidad de Valladolid, una de las aulas que utilizamos en primero o en segundo era Juan de la Cosa, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde tenemos esta clase? En Juan de la Cosa, ¿no? Y ahí muchos descubrimos, porque no lo habíamos descubierto antes, quién fue este cartógrafo y marinero, todo un personajazo, ¿no? Todo un personaje, y además uno de los personajes de Ángel Garón, si te acuerdas de este humorista, que una personificación era sí. Juan de la Cosa, que no tenía nada que ver con el personaje del que vamos a hablar ahora. Sí, además son de estas personas, navegante, cartógrafo, no tanto descubridor, que podemos hablar de él gracias a que se descubrió ese gran mapa, un mapa que realizó en el año 1500, que estuvo durante más de 3 siglos desaparecido, y que si no se hubiera encontrado en el siglo XIX y al final, en fin, por distintas razones, llegó a España, pues a lo mejor no estaríamos hablando de él. Se sabe que hizo bastantes más mapas en la época de los Reyes Católicos, hizo varios mapas para la reina Isabel, con la que tuvo bastante afinidad, y muchos de ellos han desaparecido. Pero este, casi se podría decir que milagrosamente, ha llegado a nosotros. Y claro, estamos hablando de un mapa que es muy singular por muchísimas razones de las que vamos a comentar. Ya no solo porque sea el primer mapa que contiene la primera representación de América. Primera representación de América, no donde aparece la palabra América. Tú sigue hablando, que yo me voy a hacer una fotografía contigo, como nos hacemos siempre es como un clásico. Un clásico en todas las salidas, nos hacemos un selfie. Porque donde por vez primera aparece la palabra América para designar el nuevo continente es en el mapa de Martin Wassermüller, de un cartógrafo alemán, que es de 1507. Pero claro, cuando hablamos de América y tal como está representada, además ahora veremos una serie de elementos desde mi punto de vista singulares que aparecen, personajes mitológicos, personajes bíblicos, aparecen hasta los 3 Reyes Magos, ni más ni menos. Es curioso cómo se mezclaba lo conocido con lo desconocido, ¿no? Y sobre todo los descubrimientos oficiales con otros que luego se demostraron que no se había investigado suficientemente. Y ya te adelanto uno, por ejemplo. En el mapa de Juan de la Cosa, por cierto, es un mapa, el original se puede ver en el Museo Naval de Madrid. Uh-huh. Aparece ya Cuba como una isla definida. En aquella época, Cuba todavía no se consideraba que fuera una isla. Para bojearla se tardó unos 7 años más y al final se descubrió que efectivamente es una isla. Pues ahí aparece descrita como una isla, con la opinión contraria de Colón, ¿sabes? Como tú acabas de comentar, él participó en los 2 primeros viajes de Colón, posiblemente en un tercero, hay una serie de dudas, también estuvo en los viajes de Alonso de Ojeda, y él conocía perfectamente las opiniones de Colón, y Colón les hizo firmar a sus navegantes, porque él fue piloto mayor, por ejemplo, de la nao, le hizo firmar como un veredicto de que Cuba no era una isla, y él aún así en 1500 lo dibuja como una isla. Es decir, tenía información privilegiada, la dejó plasmada ahí, aparece incluso San Cristóbal también, aparece el Preste Juan, aparece una serie de elementos muy significativos que nos indica, y sobre todo la descripción que hace de las islas de las Antillas, que muchas de esas averiguaciones que él describe no eran conocidas en el año 1500, que posiblemente sí se basó en informaciones anteriores, por supuesto de otros navegantes, casi siempre portugueses. No me extrañaría que alguno chino, luego te comentaré también la teoría que hay alrededor, y que evidentemente lo convierte en un mapa singular,
único, ya digo, no solo porque aparezca por vez primera América, ojo, también se hablaba del mapa de Vinlandia, diciendo que era un mapa hecho por los vikingos, un mapa datado en el año 1434, donde aparecería Vinlandia, que sería un poco lo que sería Terranova dentro de lo que es Norteamérica, pero luego se ha descubierto por un tipo de tinta, la natasa, que es un mineral de óxido de titanio que solo fue sintetizado en el siglo XX. Por lo tanto, el pergamino es cierto que es del siglo XV, pero no tiene nada que ver con los vikingos, a pesar, y esto yo creo que ha quedado claro hace ya muchísimo tiempo, y lo hemos dicho más de una vez en el cronovisor, que los vikingos descubrieron América 500 años antes que Colón. Pero Colón es verdad que regresa, lo cuenta y se hace oficial, pero recordemos que los vikingos estuvieron en Norteamérica y sobre todo lo que es la península del Labrador, sí, y la isla de Baffin, etcétera, etcétera. Así que efectivamente el Juan de la Cosa, sus peripecias, que por cierto fue también hasta espía en Lisboa, y todo su mapa es lo que le ha convertido en un personaje totalmente singular y digno de este cronovisor. Jesús Callejo, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 28 de julio del año 1500. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, tenemos delante de nosotros las olas, el mar, pero yo no sé si estamos al norte o al sur de la península. Estamos en España, estamos al sur, estamos en el puerto de Santa María, en Cádiz, en su casa, la casa de Juan de la Cosa, porque estamos en un momento clave donde está elaborando este mapa. Acuérdate que es en el año 1500, estamos en esa fecha donde él lo está elaborando en función, ya te digo, de los descubrimientos y de los portulanos que él ya conocía, y aparte de sus propias averiguaciones, pero fijándonos en un detalle muy significativo de este mapa. Es decir, hay una rosa de los vientos, ¿de acuerdo? Esa rosa de los vientos está encima del trópico de Cáncer. Él dibujó 3 líneas, una de ellas es el trópico de Cáncer, la otra es el meridiano de las Azores, donde en el Tratado de Tordesillas delimitaron el mundo entre Portugal y España, sí. Pero esta rosa de los vientos tiene una peculiaridad. ¿Cuál es? Porque es el lugar donde él ha ubicado, justo en el centro de la rosa de los vientos, a la Virgen María con el niño. Eso normalmente, en otro tipo de cartas de marear o cartas náuticas, se coloca donde él ha colocado a San Cristóbal. Qué curioso es San Cristóbal, que hace mención no solo al santo, en fin, protector de los viajeros, sino también a Cristóbal por Cristóbal Colón. En fin, hay toda una simbología y además lo coloca en un lugar muy específico de Centroamérica. Bueno, ¿por qué en este momento hemos llegado con el cronovisor? Porque esa Virgen que está entronizada, vestida de rojo, con el niño, y además flanqueada por 2 ángeles. The Lady in Red, la mujer de rojo. Exacto. No forma parte de este pergamino. Él ha dibujado previamente eso en un papel, lo ha recortado y lo ha pegado encima de esa rosa de los vientos. ¿Qué quiere decir? Que originalmente no estaba previsto que fuera ahí. Además, no forma parte de ese pergamino, que es muy extraño además, porque sabes que son 2 trozos pegados de piel de ternera. Tiene unas dimensiones considerables porque son 183 centímetros de ancho más 96 de alto, pero esto es como un pegote, es decir, un pastiche que está haciendo ahí Juan de la Cosa. Muy llamativo porque es una imagen evidentemente recortada, pegada en este lugar. ¿Por qué lo está haciendo? Sería curioso que algún día a lo mejor se pudiera analizar lo que había debajo, ¿no?, de este pastiche, porque a lo mejor había un tipo de figura que él quería tapar por lo que fuera. Entonces es una de las anomalías singulares que caracterizan a este mapa. Fíjate, es un personaje curioso, un personaje que lo decíamos antes, ¿no?, y quizás merece ser más conocido, ¿no? Y por eso lo hemos traído a este programa especial de los 40 años de Ser Torrelavega, aunque no naciera exactamente en Torrelavega, pero nació no lejos de aquí, en Santoña, en el año 1460, ¿no? Y luego falleció en Colombia en 1510. Y queríamos hablar de la figura de Juan de la Cosa, pues con un entusiasta, ¿no?, de su biografía, de su historia, Benjamín Piña.
bienvenido a Ser Historia. Gracias. Él me decía, yo no soy historiador, él es ingeniero, ¿no? Profesor asociado a la Universidad de Cantabria, pero realmente si tuviéramos que definir a Juan de la Cosa de alguna manera, podríamos decir que él fue ingeniero, ¿no? Quizás ese apego que tienes tú también con él, ¿no? Fue muchas cosas, porque fue diplomático. Uh-huh. Lo primero, antes comentaba Jesús que la reina lo manda a Lisboa cuando se ve que los portugueses pasan por el Cabo Buena Esperanza y ven que van a llegar a las Indias por otro camino, y a él va de diplomático. Él es el dueño de la nao Santa María, luego es armador, es decir, pero es que además es piloto, es astrónomo, es cartógrafo, es comerciante, es decir, probablemente no se pueden vivir 50 años que vivió aproximadamente con tanta intensidad y con tantas ocupaciones y haciéndolo todo también como lo hizo. Además, uno de los misterios, lo decía yo antes, ¿no? Siempre se habla de Santoña como el lugar donde nació, pero tampoco está muy claro, ¿no? Porque algunos se referían a él como el vizcaíno, pero puede también que se refirieran a otro Juan de la Cosa que no fuera él. Eso yo creo que ya hoy está claro. Es decir, ha habido años de duda, el problema de las Vizcayas. Cubría muchas épocas de la historia, todo el territorio norte, y las Asturias de Santillana lo tenemos aquí, es decir, el vaivén geográfico que ha habido a lo largo de la historia, es decir, la delimitación de las provincias y de las comunidades autónomas es de hace 4 días. Aquí tenemos muy cerquita, yo participé, tenemos términos municipales en las que tienen rumoroso unas veces es de Piélagos, otras veces es de Polanco. Es decir, aquí se hizo el Hospital Sierra Llana y tuvimos un conflicto de delimitación municipal histórico. Es decir, que conflictos de delimitación lo ha habido siempre. Pero yo creo que en el caso de este hombre, que está garantizado que tal, él se va muy joven al puerto de Santa María, y luego es que además en Santoña la patrona es la Virgen del Puerto. Y entonces se vuelve, a nivel de toponimia, se vuelven a poner topónimos que a veces confusos. Uh-huh. Pero yo del personaje me gustaría distinguir, lo primero, el marco histórico. Uh-huh. En 1453 cae Constantinopla, con lo cual todo lo que nos llegaba al mundo occidental de las Indias queda abortado, lo toman los turcos, y la necesidad es de llegar a las Indias por otro camino. Uh-huh. Probablemente todos los grandes estados o ciudades-estados de Italia fueron fruto del tráfico del Mediterráneo, es decir, probablemente. Y entonces, ¿qué hacen? Los portugueses se ponen inmediatamente a bordear África, y ya en 1488 ya pasan el cabo, Bartolomé Díaz pasa el cabo de Buena Esperanza. Las dos grandes potencias que habían era Portugal y España, y los reyes de España se ponen muy nerviosos. Bueno, Portugal y Castilla. Bueno, pero sí. Ya estaba Castilla, Aragón, y León, ya León estaba por otro lado, ya en 1515 ya meten Navarra por primera vez, pero bueno, ellos estaban ocupados en la reconquista. Uh-huh. Colón se había ofrecido antes, y ya cuando en 1492, el 2 de enero, se rinde Granada, se toma Granada, inmediatamente llaman a Colón para firmar en abril las capitulaciones, y ese mismo año, en agosto, salir hacia las Indias. Uh-huh. Benjamín, sí. Una cosa, quizás la tarea, ¿no? El trabajo por el que más destacó, además en todo este contexto histórico que estás diciendo, Juan de la Cosa, era precisamente por las cartas, ¿no? de marear los mapas. Que hoy podemos pensar que bueno, un mapa lo tenemos ahora en el teléfono móvil, es algo muy cotidiano, pero en aquella época era información sensible, vital, para los destinos e intereses políticos, económicos de cualquier potencia, ¿no? Como era Castilla, España y Portugal, ¿no? De ahí el valor que tenían estos mapas. Tal es así que la carta se guarda en la Casa de Contratación de Sevilla, que era como un secreto de Estado. Es decir, evidente el mapa. Pero además, antes lo comentaba Jesús,
En el mapa hay muchas cosas que teóricamente no se estaban descubiertas. Es decir, la insularidad de Cuba, que hasta 1507 tal, él la dibuja. Pero es que además la cartela que le dedica a San Cristóbal la pone probablemente en lo que es el himno de Panamá. Es decir, probablemente, evidentemente el Pacífico no se sabía nada, pero la cartela la coloca ahí. Sí. Y se la dedica a San Cristóbal. Es decir, y San Cristóbal era... Con Cristóbal Colón parece ser, hay mucha literatura. Él es el dueño de la Santa María, de la nao. Sí. Y en la noche del 24 de diciembre del año 92, estando la nave tal, estaban celebrando la Nochebuena, pues encalla y parece ser que a partir de ahí hay una gran disputa entre ellos, hay tal, pero yo creo que no, porque el segundo viaje vuelve con él, parece que fue un tercero. Pero volviendo a la carta, que creo que... En la carta, desde el siglo II, Ptolomeo, un cartógrafo y astrónomo griego, no se había hecho absolutamente nada de dibujar lo que era un meridiano y lo que era un parásero. Las cartas que habían eran portulanos que se hacían para navegar y lo único que hacían era recoger el perfil de la costa para ir de puerto en puerto. Para ir de puerto en puerto. Además, es curioso porque él hace otra cosa. Se hacía manteniendo rumbo, que eso se llama siguiendo la losodrómica. Pero no era el camino más corto. Que es lo que cuando vemos el gráfico del vuelo de un avión, decimos, pero ¿y por qué hace esta curva? Bueno, manteniendo rumbo, llegas a un sitio, es más fácil navegar, pero no hace uno el camino. Él ya dibuja algunas líneas ortodrómicas, que son las más cortas entre dos puntos. Evidentemente, en una tierra esférica no son líneas rectas, si son líneas curvas. ¿Pero no era plana la Tierra? Ah, bueno, yo creo que todavía hay terraplanistas. Todavía hay alguno, todavía queda alguno. Sí. Y luego, cuando dibuja dos paralelos, dibuja el Ecuador y dibuja el Trópico de Cáncer. No se conocía todavía ninguna manera de medir la latitud. No se conocía el modelo heliocéntrico de que no somos el centro de nada. Copérnico lo hace en 1540 y tanto, muchísimo después que él. Y él ya intuye, con los dibujos que hace del trópico, de latitud y longitud, que ya entiende que quien gira alrededor de la traslación es el Sol, la Tierra alrededor del Sol. Fíjate, Jesús, el valor desde el punto de vista científico de este personaje, ¿no? de nuestra historia, de este protagonista, Juan de la Cosa, que superó, ¿no? a muchísima gente y a muchísimos incluso científicos, inventores, ¿no? Cuando se habla de Juan de la Cosa se piensa de él solo como el marino que dibujó un mapa, ¿no? Como si me pongo yo aquí ahora sobre la servilleta que estaba dibujando aquí a Speedy González, ¿no? Hago el mapa de la Tierra conocida entonces, ¿no? Y sin embargo es muchísimo más. Es muchísimo más, es lo que estamos comentando, en fin, es lo que está comentando Benjamín. En fin, es una persona muy implicada prácticamente en todos los asuntos de Estado de aquella época. Ser diplomático era algo más, incluso, ya digo, que se le ha atribuido un poco también labores de espionaje porque quería averiguar un poco la corte de Manuel I de Portugal, pues un poco todos los descubrimientos de Vasco de Gama en aquella época, porque era muy importante. Acuérdate que en aquel momento la cartografía, es decir, el señalar territorios no conocidos oficialmente, eso era oro puro, ¿no? Porque te daba la posibilidad de ir en busca de especias, en busca de oro o en busca de esclavos, ¿no? Porque por entonces también se buscaba eso. Así que la cartografía siempre era un motivo de ocultación, algo secreto, por supuesto, desvelar este tipo de información acarreaba la pena de muerte. Y él supo cuidarse muy bien, a pesar de las acusaciones de Colón, lo que tú dices, ¿no? Él era un poco el capitán o el dueño, ¿no? El armador de la nao, y Colón le atribuye un poco el desastre en ese día de Navidad, que por cierto se hace el primer fuerte de Navidad, que sería el primer asentamiento gracias al desguace de la nao. Es cierto que Juan de la Cosa, y eso es mi opinión, ¿no? En función de lo que yo he investigado de su vida, él tenía información privilegiada.
no solo de los portulanos portugueses, que eran los más conocidos, no solo de la cartografía, por ejemplo, de Mallorca, de Abraham Cresques, que era fundamental también en aquella época, sino que él tenía otro tipo de conocimientos. Y pongo un par de ejemplos que yo creo que son muy significativos. Además, un poco quiero compartirlo también con todos vosotros, porque anteriormente, incluso posteriormente también, pero anteriormente, por ejemplo, el mapa de Picigano, ¿no? El mapa de Picigano, que es un mapa del año 1424, aparece ya reflejadas una serie de islas de las Antillas, y en concreto dos. Además la llama Antilla y la otra llama Satanaces. Bueno, pues Antilla correspondería a la isla de Guadalupe y Satanaces correspondería a la isla de Puerto Rico. Esto se descubre oficialmente en el año 1493 y estamos hablando de un mapa del año 1424. En el mapa de Piri Reis, por ejemplo, de 1513, ya aparecen las Islas Malvinas, a pesar de que hasta 1592 no se descubren oficialmente, o la isla Marajó en la desembocadura del río Amazonas, que hasta 1543 no ocurre lo mismo. La península de Florida, por ejemplo, antes he citado el mapa de Wassermüller, donde aparece por vez primera la palabra América, en América del Sur, en referencia a Américo Vespucci, porque él consideraba que las Antillas no formaban parte de las Indias y que era otra cosa el continente, ¿no? Bueno, pues en esa península de Florida, que como bien sabéis oficialmente es descubierta en el año 1513 por Juan Ponce de León, ya aparecen en el mapa de Wassermüller de 1507 y en el mapa, por ejemplo, de Cantino de 1503. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ya había una cartografía secreta, que ya había países, entre ellos España, Portugal, posiblemente Alemania y alguno más, que sabían perfectamente qué rutas eran las más fáciles para llegar a la otra parte del mundo, que lo llamaban Asia porque había que llamarlo de otra forma, ¿no? Pero evidentemente sabían que era un continente nuevo, lleno de especias. Entonces, esa cartografía secreta, es un poco la pregunta que te quería hacer a ti, Benjamín. ¿Tú crees que sirvió para, por ejemplo, en el caso de Colón y en el caso de Juan de la Cosa, para que tuvieran un poco como las cartas marcadas, que sabían perfectamente dónde iban, sabían perfectamente lo que iban a descubrir? Yo creo que hay dos... Es poliédrico, ¿eh? Hay que situarse en el mundo... Se nota que es ingeniero, ¿eh? Hay que situarse en el mundo porque estamos hablando del mundo occidental, sí. Pero China navegaba muchísimo mejor que nosotros. La brújula la utilizan los chinos desde el siglo II y nosotros empezamos a utilizarla en Italia en el siglo XII. Colón, una de las mareas, y le ayuda a Juan de la Cosa en el primer viaje, es que pensaban que la declinación, el rumbo con respecto al norte geográfico, sí, ese ángulo que se llama declinación de la brújula, variaba cuando te cambiabas en latitud, hacia arriba, hacia abajo. Pero la longitud, como era complicada, no lo sabían. ¿Y qué le ocurrió en el viaje? Que pasan por un círculo que no era ni un meridiano ni nada, en el que el norte geográfico y el norte magnético coinciden, la línea ágona, se vuelven locos. Porque el norte magnético, en vez de estar a la derecha de la polar, que era con lo que se orientaban, resulta que está a la izquierda. Esto les hizo que, por ejemplo, Cuba, que está perfectamente definida, está a 12 grados de latitud por encima de lo que debe de estar. Está casi a 40 grados de latitud cuando la realidad es que está a 20 y tantos, vamos, centrándonos. Y eso fue el error de la declinación magnética, porque ellos no hacían observación astronómica con la polar. Ellos la latitud hacían muchas cosas con el Sol, miraban la altura del Sol, sí, pero el que realmente aportó la navegación fue Juan de la Cosa. Es decir, Colón era mucho más diplomático, pero Juan de la Cosa todo esto lo sabía. Y a lo que iba. El problema es que los chinos no conquistaron. Los chinos viajaron por todo el Índico y viajaron por África y probablemente viajaron por América, pero no ocupaban, no. Sobre todo las expediciones del almirante Zheng, ¿no? Claro. Que era, de hecho hay un libro de Gavin Menzies, ¿no? Que habla del año 1421, claro, el año que China descubre el mundo, y habla de que posiblemente fueron ellos los que estuvieron antes en América. Y yo creo que todos estos mapas estaban bajo secreto de Estado, que esto nos puede sonar. Yo he sido funcionario del Instituto Geográfico Nacional y vendíamos los mapas de España, sí, y había que ir con el carnet de identidad y decir para qué querías el mapa. Y determinadas zonas del mapa se raspaban en las fotografías. Es decir, eso lo he vivido yo. Quiero decir que el pensar que la cartografía es un secreto de Estado, probablemente en todas las batallas y en todo lo bélico, la cartografía, por eso en España, por ejemplo, tenemos un organismo civil que es el Instituto Geográfico Nacional que hace la cartografía, y tenemos
un centro militar. Y bueno, y se sigue haciendo de alguna forma. Tú, cuando vas a algunos lugares sensibles de algunos países a través de Google Earth, de Google Maps, ves que está todo pixelado y se ve una mancha blanca, no ves lo que hay ahí. Sí, el área 51, por ejemplo, está ahí, sí, pero no se puede ver lo que hay dentro porque está todo pixelado, ¿no? Sí. Bueno. Jesús, contestándote, sí, yo creo que existía cartografía, que estaba muy, muy custodiada y que solamente estaba al alcance de unos poquitos. Y por eso esos poquitos tenían que ser diplomáticos, embajadores o algo, porque tenían evidente que viajar. Es decir, las fechas en las que viaja Juan de la Cosa a Lisboa no son casuales. Es cuando se enteran que han pasado el Cabo de Buena Esperanza. Claro. Cuando llegan primero a Cabo Verde y siguen bordeando, es cuando lo manda la reina. Y dos datos muy significativos también. El primero es que cuando Juan de la Cosa dibuja América, lo dibuja con un color distinto. O sea, el mapa prácticamente está en ocre, pero sin embargo América está en verde. Entonces, es como destacando. Evidentemente, la teoría más fácil es la frondosidad de las selvas que, en fin, habían descubierto los primeros descubridores o conquistadores, pero llama la atención ese color verde, ¿no?, de esa frondosidad de las selvas tropicales, en comparación, ya digo, con Asia y con Europa y, por supuesto, con África. Y lo otro que te quería comentar es que es la primera vez de muchas cosas. Es decir, ya hemos dicho que el mapa de Juan de la Cosa es la primera vez que aparece América como tal, una vez que ya hemos descartado el mapa de Finlandia, que no haya nadie por ahí, ya oficialmente se sabe que es una falsedad. Es la primera vez que aparece representados el Ecuador y el Trópico de Cáncer. Es la primera vez que aparece el meridiano en el que se reparte. Bueno, no sería la primera vez, creo que en el mapa de Cantino ya aparece por vez primera. Yo creo que sería la segunda vez. Es que el meridiano, hubo un primer meridiano. Sí. Luego lo cambiaron, es verdad. Cambiaron las leguas de Cabo Verde. Primero lo ponen a 100 leguas y luego 370 leguas. Por eso Brasil es portugués. Exacto. Qué casualidad que Cabral luego en 1500 esa es la causa. Descubra Brasil, porque bueno, me parece que también ya Cabral, que por cierto no iba hacia esa zona, sabía perfectamente que eso ya era territorio portugués. Y es la primera vez que también se menciona Venezuela. En fin, es la primera de tantas cosas que lo hace como muy insólito. ¿Y con qué impunidad se repartía en el mundo? ¿Entre los dos? Se repartieron en el mundo. Pues todo esto es para Portugal y todo esto para... Y no pasaba nada. No, y además con la vuecencia del Papa. Sí, o sea, que encima estaba como bendecido por Dios. Eran otros tiempos, desde luego, no eran otros tiempos en donde, bueno, pues el mundo se repartía con las ideas, la ética, la moral y las leyes del momento, que muchas veces iban improvisando para hacer beneficiarse, mejor dicho, de ellas. Pero desde luego la figura de Juan de la Cosa ha marcado un poco un antes y un después en la historia de la navegación, ¿no? Y era un poco lo que queríamos recuperar, ¿no?, en este cronovisor de Ser Historia, dedicado precisamente a este protagonista, ¿no?, del mundo, no solamente de la historia de la navegación, sino también de la historia de la ciencia, de la historia de infinidad de cosas, porque fue un personaje absolutamente un polímata, ¿no? Un polímata, y por desgracia tuvo casi el mismo fin que todos los grandes descubridores, adelantados y pioneros de aquella época. No sabemos dónde está su cadáver, que al final murió, en fin, una refriega ahí, en lo que actualmente es Cartagena de Indias, y ahí se quedó su cadáver como tantos y tantos. Es decir, que son grandes personajes que han hecho mejor la historia de España y la historia del mundo, porque fueron los que ampliaron, ¿no?, nuestros horizontes, y sin embargo sus cuerpos pues ahora mismo no tienen una tumba real donde tú puedas depositar un ramo de flores o sencillamente pues un recordatorio. Yo quisiera apuntar el detalle técnico probablemente que identifica un mapa, no hemos hablado, es la escala. La escala de un mapa es la relación entre la realidad física y lo que hay dibujado en el papel. Pero como las proyecciones no pueden mantener la realidad física en un papel, hay que deformar o los ángulos o las distancias. Para navegar se utilizan proyecciones conformes. Y él, que pone, además de el rumbo principal, pone 18 rosas de viento, él intenta hacer una navegación para hacer una proyección conforme, en la que los ángulos se conservan. El ángulo que se marca en la Tierra es el mismo que en el plano. Pero si se
mantienen los ángulos, las distancias se estropean. Es lo que se llama una anamorfosis lineal en la distancia. Y entonces él tiene la escala metida, si alguna vez veis el mapa, lo tiene metido, tiene unas rayitas en la parte de arriba y unas rayitas en la parte de abajo. Es como ahora cuando en un mapa se dice escala gráfica y se pone un trocito así, se dice, eso es 1 kilómetro, eso son 10 kilómetros. Este es el primero que lo hace. Y además lo hace con una inteligencia impresionante. Porque si en un mapa la escala no es igual en todo él, el poner un trocito y decir, estos son 10 kilómetros, habría que decir, 10 kilómetros en este sitio. Bueno, por eso él hace a lo largo de todo el mapa rayitas de escala. Analizando esto, haciendo la cartometría de esto, resulta que donde estaba el error era en el conocimiento del radio de la Tierra. El radio de la Tierra, que son unos 6.000, suponiendo la Tierra esférica, 6.370 kilómetros de media, ellos pensaban que tenía unos 5.900. Claro, se comieron todo el Pacífico. Por eso Zipango, que era Japón, en los mapas aquellos, cuando se situaba, caía prácticamente en Cuba, cuando se le quitaba el Pacífico. Pero el dato de la escala, nadie desde Ptolomeo en el siglo II, que había dibujado meridianos y paralelos, había sido tan inteligente y sabiendo que la escala en un mapa que conserve los ángulos, la escala a lo largo del mapa tiene que ser distinta de un punto a otro. Básico realmente, como todo lo que hacía Juan de la Cosa, ¿no? Hilaba muy fino en ese trabajo como cartógrafo, como dibujante, como marino, como armero, como espía, como diplomático, todo lo llegó a hacer fantásticamente bien el protagonista de nuestro cronovisor, Juan de la Cosa. Benjamín Piña, ingeniero, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros, he aprendido mucho. Y Jesús Callejo, crononauta, os lleváis este aplauso enorme de la sala de Torrelavega. Muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Ha sido un placer como siempre. Gracias. Muchas gracias. Y gracias, Torrelavega. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.